palabras nuevamente que nos pueden abrir nuestro entendimiento y otra forma de percepción a leer la Escritura. Y para comenzar, vamos a ir al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 23, en su verso 27 y 28. Y usted puede leer la primera palabra ahí en su pantalla que dice exaleipein. Y me dirá, ¿con qué se come esto? Es una palabra del griego koiné, que era el griego común en el tiempo bíblico del Nuevo Testamento, en el nacimiento de la iglesia del Señor. Recordamos siempre la reseña histórica que el pueblo judío en el tiempo de Jesús, la cultura era la cultura helénica, la que había predominado, la cultura griega, que aunque el imperio romano había conquistado, la cultura era griega. Así de que la mayoría de los judíos entendían mejor el griego y leían mejor el griego. Así de que casi 3 siglos antes de Jesús, aquellos 70 eruditos ancianos que formaron el primer canon bíblico hicieron la transcripción de las escrituras del hebreo del Antiguo Testamento al griego, y se le llamó a aquella versión la versión de los 70 o la Septuaginta, que era la versión que leían en las sinagogas, en los rollos, en el tiempo de Jesús. Se leía en griego. Es como nuestra cultura en este país, que nuestros hijos entienden, hablan y escriben mejor el inglés que el español. Así también en el tiempo bíblico el lenguaje era el griego. Y así de que esa palabra es del griego koiné, el griego común de aquel tiempo, que es ahora una lengua muerta, pero que en la transliteración de la escritura al español, al castellano, se pierde el concepto o el contexto verdadero del significado. Y cuando nosotros leemos la Biblia, la leemos sin entender esa parte que hoy vamos a ver de esta palabra. Y vamos a darle escritura a la palabra del Señor, siempre honrando al Padre, al Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Mateo capítulo 23, verso 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Oh, perdón, hermanos. Quiero comenzar con otra escritura que no es esa, que está en Mateo también. Bueno, hermanos, aquí me confundí un poco, pero no, vamos a ir a Colosenses. Que no quiero hablar de 3 palabras, solo de 2. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 2. Pero no pierdan la escritura de Mateo capítulo 23, porque luego vamos a regresar ahí. Colosenses capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bendito y amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Y te pido dirección, Espíritu de Dios, para que seas tú hablándonos en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. La palabra exaleipein, que significa borrar. En el Nuevo Testamento podemos encontrar diversas palabras con ese mismo significado. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 17, verso 17, dice que el Señor en aquel día enjugará toda lágrima. Entonces la palabra enjugar puede cambiarla por esa palabra exaleipein, que significa en ese contexto enjugar, que quiere decir que alguien le va a limpiar sus lágrimas. Y en ese mismo libro de Apocalipsis, verso
capítulo 3, verso 5, dice que cuidemos de que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Entonces, ahí también podemos cambiar esa palabra en griego que significa ahí en ese contexto borrar. Que cuidemos que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Y en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 19, ese versículo nos habla acerca de que el Señor ha borrado o puede borrar nuestro pecado. Entonces, en un contexto amplio, la palabra exalepeín se encuentra solo 5 veces en el Nuevo Testamento, pero no por encontrarse 5 veces quiere decir de que es menos importante. Es una de las palabras con más contenido espiritual y teológico para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque en el griego clásico, exalapeín empezó por significar limpiar completamente. Se usaba, por ejemplo, con el significado de blanquear, de limpiar las ropas o una pared que se había ensuciado. También se utilizaba que era cuando se limpiaban los guerreros, los soldados, cuando iban a la guerra. ¿Por qué? Porque cuando iban a la guerra, el ejército era muy común que se pintaban el rostro con unas sustancias que era mitad yeso y vermellón, que era con lo que hacían partes de pinturas, pero que se podían luego limpiar con agua y con esponja, de manera que no tenían ácidos o aceites que se impregnaban en la piel, así de que de esa manera podía limpiarse fácilmente. Entonces, en ese sentido se usaba esa palabra. Entonces, después se significó borrar en el sentido de que también cuando se hacía un acuerdo a consecuencia de una deuda, entonces era como una obligación para la gente, como un contrato de deuda, como un contrato de compra y venta, o como un pagaré de esos que se hacen como tipo cheques, que usted lo firma teniendo una deuda y que se compromete a pagarla en un tiempo. Entonces utilizaban la palabra borrar para quitar esa deuda que había adquirido por un contrato. Entonces da significado a lo que estamos hablando en Colosenses, cuando la Escritura nos dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea que había una deuda escrita por un convenio, por un contrato, que era la ley que nosotros no podíamos cumplir y que nos hacíamos deudores delante de Dios, y que esa deuda jamás la íbamos a poder pagar o cumplir con nuestra obligación. Por lo tanto, Cristo en la cruz viene a aniquilar, a borrar esa deuda por cada uno de nosotros. Pero nosotros todavía no entendemos ese contexto, porque decimos que anulando, borrando, quitando un compromiso que estaba pactado por una carta que era legal. Entonces nosotros teníamos un compromiso legal. Teníamos una deuda que saldar por nuestros delitos y por nuestros pecados. Y por esa carta podíamos ser traídos al juez y ser juzgados y condenados. Esa era la realidad espiritual que nosotros vivíamos. Pero Cristo dice que en la cruz anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Pero para darle otro sentido más, hermanos, en la antigüedad usted sabe que los escritos se hacían en un papiro y se hacían con carbón, con tiza, y se guardaban en tubos, de manera que protegían la escritura. Se metían también en vasijas de barro y después eran selladas para que no se introdujera aire, polvo, agua o simplemente la humedad. Y entonces los papiros, aquellos escritos, se echaban a perder porque se borraban.
se podían manchar, la tinta se podía mezclar y diluirse, y ya no iba a tener usted el privilegio de poder leer el contenido. Así se usaba. Y también esos papiros con aquella tinta que se hacía en la antigüedad, esa tinta comúnmente se hacía de hollín, y el hollín viene del carbón, de la madera, y se mezclaba. Había una mezcla que se hacía para poder hacer aquel tinte para escribir sobre aquellos pergaminos o papiros. Se mezclaba con goma y se disolvía en agua. El carbón, el hollín, se mezclaba con goma, se mezclaba con un poco de agua, y es así que se hacía la tinta para escribir sobre aquellos pergaminos. Pero había algo muy curioso. La característica es de que no le incluía ningún ácido o aceite, de manera que no era una tinta permanente. Era una tinta que se podía borrar. Y hoy en día muchas personas se preguntan: Señor, ¿es verdad que has borrado mis pecados? Porque muchas veces en nuestra conciencia y en nuestra mente, en nuestro corazón viene esa pregunta, y dudamos si Dios ha borrado y perdonado nuestros pecados. Y cuando leemos Colosenses 2, verso 14, y entendemos que Jesús anuló el acta de los decretos, pero volver algo nulo quiere decir de que es tachado. Hay una palabra que se deriva de esta palabra exalepeín, que significa la X en el alfabeto griego, que es una X literal. Cuando alguien anula un contrato, le pone una gran X roja o negra sobre todo el papel escrito. Y cuando usted ve un papel, aunque sea legal, aunque sea por una deuda, aunque sea un convenio de una compra, de una venta, de cualquier índole, ese documento legal, si lo encuentra con una gran X, lo están anulando. Ya no tiene validez. Pero cuando usted ve ese documento con esa gran X, aún lo puede leer y puede ver lo que en él está escrito. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro pecado ha sido borrado, pero que aún Dios lo sigue viendo, que aún nos lo sigue recordando, porque un documento tachado, anulado, aún usted puede leerlo. Pero esta tinta que usaban para hacer aquellos documentos de hollín, de goma y con agua, no le incluían aceite ni ácido, así es de que no era permanente. Esos documentos se escribían en aquel papiro, pero como la tinta no era permanente, y aún así podía retener su color y su escrito, no se borraba, podía permanecer ahí por siglos. Es por eso que aún se mantienen hoy papiros escritos por más de 1000 años, 2000 años. Aún se mantienen esos escritos, no se borraron. Pero hay una peculiaridad en eso, que cuando usted escribe en aquellas pizarras antiguas, ¿se acuerda de aquellas pizarras verdes que escribían con gises blancos, con tiza blanca? Pero después el maestro, para borrar, tenía una gran franela roja que la humedecían o con un borrador y lo pasaba por aquel pizarrón, y cada letra era borrada, como si nada se hubiera escrito. Así funcionaba la tiza escrita en aquellos papiros. Como no tenían firmeza por un ácido aceite, no eran permanentes. Y literalmente, si usted mojaba una esponja y la pasaba por aquel pergamino,
el pergamino quedaba nuevamente intacto, sin ninguna letra por encima. Es lo que nos quiere decir el Señor en esta hora, a través de esa palabra, exalepein, que significa borrar por completo. No simplemente que usted va a anular ese decreto que era contrario a nosotros y tacharlo. La palabra en su contexto amplio y general es borrar, como con una esponja humedecida eran borrados aquellos papiros para volver a escribir en ellos. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz, que borró cada uno de nuestros pecados y hoy ha escrito nuevas líneas en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu ministerio. Y no es que simplemente lo anuló poniendo una gran cruz sobre ese documento para que aún sigas pudiendo ver lo que tú hiciste, lo que estaba escrito, sino que Él lo borró totalmente. Él lo ha borrado, porque Dios, su palabra nos dice que Él ha perdonado nuestros pecados, los ha borrado y no los trae más a nuestra memoria. Ya no más. El Señor ya no los quiere recordar, los ha borrado. Y Él quiere escribir nuevas líneas en tu corazón, en tu vida. Así de que no te atormentes más, hermano y hermana. Exalepein significa que Él lo ha borrado para siempre, que ya no lo traerá más a memoria. Él no tachó nuestra deuda, nuestro contrato. Él lo ha borrado definitivamente. Pero para nosotros los hombres, los seres humanos, es tan fácil muchas veces perdonar, pero muchas veces no se nos olvida, no se nos borra la falta de nuestro corazón. Pero Dios no es como nosotros. Él dice: yo he borrado tus pecados y he dejado nuevamente tu vida en blanco para empezar a escribir en ella. Porque yo ya no traigo más a memoria tus pecados, tus rebeliones. Que el enemigo no te engañe, que no venga a hablar a tu mente y a tu corazón diciendo: es que el Señor no me ha perdonado, no creo que me pueda perdonar esas faltas tan grandes, yo ya no tengo perdón de mis pecados. Exalepein, Dios ha borrado tus pecados y no los trae más a su memoria. Él no ha tachado simplemente para que tú puedas seguir leyendo todas tus faltas, sino Él te dice: hijo mío, hija mía, yo lo he borrado totalmente y hoy puedo escribir nuevas líneas en tu corazón. Para nosotros es difícil olvidar, pero el Señor te dice: yo he borrado tus deudas. Y Él aún ama al ofensor en la manera que el perdón de Dios, que su amor es tan grande que nos puede perdonar y puede olvidar nuestras ofensas. Y hoy yo te puedo asegurar que Él ya olvidó todas las tuyas. Pero simplemente necesitamos mirar la cruz, ahí donde Jesús fue crucificado, y que ahí Él expuso públicamente todo principado y toda potestad, anulando el acta de los decretos que había sido contraria contra nosotros, quitándola de en medio, borrándola literalmente y clavándola en la cruz. Así de que ya no te atormentes más. Dios ha borrado tus pecados y ya no los trae más a su memoria.
siente ese perdón de Dios. Él lo ha olvidado. ¿Por qué lo recuerdas tú? Él nos ama tanto que al perdonar lo olvida. Y Él quiere que tú lo olvides hoy. Y que dejes que Él escriba nuevas líneas en tu vida y en tu corazón. Y ahora sí, pasamos a Mateo, donde habíamos comenzado. Y vamos a ver una segunda palabra. Hipócrisis o hipócrites, que es la palabra que podemos entender como haciendo comedia. Sí, hermanos. De ahí viene la palabra del griego hipocresía. Haciendo comedia. Mateo capítulo 23, verso 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La hipocresía es un pecado que la iglesia hoy en día no critica, no juzga y no condena, porque la iglesia misma se ha llenado de ello. Sí, criticamos y juzgamos a los fariseos, a los escribas, que Jesús les llamó hipócritas en su cara, pero hoy la iglesia está llena de tanta hipocresía y vive una vida de comedia. Y la comedia es una de las fases del teatro. Es una de las preferidas para mucha gente. A mí me gusta ver las novelas. No novelas de televisión, hermanos, novelas que uno puede leer en libros. Ese tipo de novelas. El teatro es un lugar, hermanos, donde hay actores. Un lugar público donde los espectadores están allá sentados viendo cómo se desarrolla y se desenvuelve una escena, un trama, una comedia, una tragedia, una fábula. Y esos actores en un principio utilizaban máscaras, porque muchas veces hacían sátiras públicas a personas de gobierno, de poder, a personas ricas, a personas religiosas. Entonces las sátiras eran para avergonzar a veces personajes de su cultura, de su entorno, y entonces los actores tenían que usar máscaras. De manera que aquellas personas, si llegaban a ver aquella obra de teatro, no pudieran reconocer quién era el que personificaba aquel personaje. Y la iglesia se ha vuelto tan experta en aparentar, porque la connotación que tenemos nosotros de hipócrita es una persona que es de doble cara, una persona que aquí te dice hola, ¿cómo estás, mi hermano? Y que en cuanto te vas de aquí está hablando de ti. Es lo que conocemos nosotros como a un hipócrita. O que dices, no me gusta esa comida, y al rato le ves allá, pero sí, entrado comiendo aquel platillo. Tenemos diferente contexto de la hipocresía, pero la palabra que Jesús
les dice a estos hombres religiosos de su tiempo: es tan despectiva, hipócritas. Y podemos ver en todo el Nuevo Testamento cómo la Biblia condena los pecados: la avaricia, la lujuria, la borrachera. Pero cuando vemos solamente los 4 evangelios que nos hablan del ministerio, de la vida de Jesús, vemos que Él solo condena un solo pecado. Y usted puede leer nuevamente los 4 evangelios y podemos ver a Jesús en su ministerio derrochando perdón, dando abrazos, besos, conviviendo con los pecadores, sentándose con los escarnecedores, con los ávaros, con los codiciosos, con prostitutas, con glotones, con borrachos, con toda la gente de aquel tiempo que tenía mala reputación, porque a Jesús mismo lo condenaban por ello. Recuerden que en el Antiguo Testamento, aquel que era glotón, borracho y traía vergüenza a la familia tenía que ser muerto a pedradas en la afuera de la ciudad. Y Jesús calificaba para eso. Por eso querían matarle. Y por muchas cosas más. Y a Él vemos que Él le perdonaba a las prostitutas, le perdonaba a aquellos que robaban, pero no les perdonó a aquellos que estaban llenos de hipocresía. Entonces podemos entender que Jesús no condenó a ninguno de los que nosotros hoy, la iglesia de Cristo, condena. Porque, no, aquel es un drogadicto, aquel es un borracho, mira que ella se viste como prostituta. Eso lo condena la iglesia hoy, pero no condena la hipocresía de la cual estamos llenas. Y Jesús no condenó a ninguno de nosotros, que nosotros, la iglesia hoy, tenemos como pecados, pero sí gravísimos, pecados capitales, pecados de muerte. Pero Jesús solamente condenó un pecado, y ese se llama hipócrisis o hipócritas, que es la hipocresía. Lea nuevamente los 4 evangelios y se dará cuenta que no le miento. A todos perdonó, incluso aquel hombre que por 38 años estaba paralítico en el estanque de Bethesda. ¿Quién sabe por qué llegó a ese estado? Lo golpearían, lo dejarían casi como muerto, lo dejaron paralítico por tal aberración que haya hecho. Y al final Jesús cuando lo sana y lo ve en el templo dice: mira, vete, pero no peques más, para que no te suceda alguna cosa peor. ¿Ustedes creen que es peor estar 38 años paralítico? Toda una vida. Jesús le perdonó. Aquella mujer que le echaron a sus pies encontrándola en el pleno acto de adulterio, les perdonó y se fueron. Pero Él no le perdonó a los hipócritas. Y la iglesia hoy estamos llenos de hipocresía. Podemos aborrecer tantos pecados, pero no mirarnos en el espejo. En el Nuevo Testamento se utiliza esas palabras para describir la hipocresía del pueblo. Y más que del pueblo, hermanos, era de los religiosos. Porque Jesús llamó hipócritas a aquellos que oraban en público, buscando el alabo de la gente, el aplauso, el reconocimiento. A ellos fueron a los que les llamó hipócritas, a los que se paraban en las plazas a recitar fuertes oraciones.
en las esquinas donde todo el mundo cruzaba, que a gran voz clamaban y oraban. A ellos fueron los que Jesús llamó hipócritas, porque muchas veces no nos encerramos en el aposento alto, en el lugar secreto, sino queremos el alabo y el reconocimiento de la gente. Llamó hipócritas a aquellos que se vestían de cilicio o con ropas medias sucias y tenían su cara sin peinar, sin lavar, para denotar que estaban en ayuno. A ellos fueron los que llamó hipócritas. A hombres que aparentan una bondad teatral, pero que no tienen nada, hermanos. Hombres que aparentan amar cuando por dentro están aborreciendo. Por eso la palabra nos dice que nuestro amor tiene que ser sincero y no fingido, porque el Señor conoce y escudriña nuestro corazón. Pero la gente muestra una bondad teatral. La iglesia está llena de ello. Oh, mi hermanito, ¿cómo estás? Y le saluda con aquel carisma, con aquella decencia al hermano o la hermana, pero instantes después estaba gritándole a su mujer, estaba gritándole a su esposo, estaba diciéndole groserías aún a su hijo. Una bondad teatral, que simplemente somos actores en escena. Eso es lo que Jesús condenaba. Aquellas obras de teatro que hacemos día a día cuando la gente nos está viendo. Pero ¿qué estamos haciendo cuando nadie nos ve? Solamente estamos actuando. La hipócrisis es el hombre que oculta auténticamente sus intenciones bajo una cara, bajo una capa ficticia, bajo una máscara que fácilmente podemos engañar, que tenemos apariencia de piedad, pero que tal vez por dentro somos como lobos rapaces. Como aquellos hombres que buscaron a Jesús para enredarlo con sus palabras, preguntándole que si era lícito darle nuestro dinero al César y dejar de dar el diezmo. Cuando nosotros tratamos de enredar a las personas con ideas, con pensamientos, buscándolos hacer tropezar, errar o equivocarse, estamos siendo como tales hipócritas. O a veces cuando traemos intrigas, falsas falacias a las personas, o cuando realmente ocultamos los malos pensamientos de nuestro corazón bajo un perverso disfraz de apariencia de bondad. Esa es la hipocresía. Cuando mostramos que somos humildes, pero en realidad estamos llenos de vanagloria, de orgullo, de vanidad, de arrogancia y muchas veces de amargura y odio. Pero bajo nuestra máscara fingimos una risa o una mueca de alegría en nuestro rostro, cuando realmente por dentro estamos amargados y llenos de ira y resentimiento. Es el tipo de hombre que nunca deja de ir al templo, que está ahí. Es el religioso que siempre está ahí sentado, fiel, porque a los que están ahí siempre, domingo a domingo, les decimos fieles, pero que están ahí
para mirar, para observar, para juzgar y condenar a sus hermanos. Esa es la clase de hipocresía que Jesús juzga y condena. Aquellos que aparentemente eran los que hacían por el pueblo, que tenían que hacer que el pueblo tuviera comunión con Dios, pero estaban llenos de falsedad. Porque el sacerdocio literalmente es el trabajo que tenían que hacer. Llevar en comunión al pueblo con Dios en adoración. Era el trabajo sacerdotal, es el trabajo de la iglesia, llevar al mundo en comunión con Dios. Les imponían grandes cargas al pueblo, pero ellos no movían una, ni con un solo dedo. Esa es la clase de hipocresía de lo cual se ha llenado la iglesia. Aparentar, arreglarnos, motivarnos para estar aquí, pero allá abajo ser otros. Y simplemente hacer una obra de teatro bondadosa con la que fácilmente engañamos la gente. La hipocresía es la que nos ciega. Porque muchas veces podemos conocer las señales de los tiempos. Y hay gente que se atreve y dice y conoce las señales de los tiempos, pero realmente no conoce a Dios. Podemos discernir las cosas naturales, los tiempos, las edades, pero realmente no conocemos a Dios. El hipócrita es hábil para mentir, para engañar, para seducir, y fácilmente puede convencer a otros con sus propias mentiras. Y lo peor aún es que termina engañándose a sí mismo. Y por eso vive en una simple religiosidad. Y es lo que Jesús condenó en aquel tiempo. Él condenó la religiosidad de hipocresía de aquellos que estaban fingiendo y llevaban una vida de bondad teatral, una vida de hipocresía. Porque cuando somos tan hábiles podemos seducir a otros y apartarlos del camino de Dios, del camino recto. Y esta vida, hermanos, sin mentirles, nos llevará a la condenación, porque es el único pecado que Jesús condena en su ministerio. No hay otro. No hay otro pecado tan grave que condene Él como la hipocresía de aquellos que decimos que conocemos a Dios. Y esta es una advertencia para todos nosotros. Que el mundo está lleno de pecado. Para donde caminemos hay pecado. Para donde pongamos nuestra mirada hay pecado. Y nos asustamos de ellos, nos apartamos de ellos. Ay, no, me separo de ese pecador. Pero la hipocresía es un pecado tan fácil en el cual podemos caer y en el cual no habrá retorno, porque es el único que el Señor condena en su ministerio. Yo quiero que en esta mañana tú te pongas de pie. Y tú allá, si me ves de casa, del lugar donde tú estés,
que te puedas mirar en un espejo y que puedas ver ese rostro que siempre muestras a los demás. ¿Habrá algo de mí de hipocresía? ¿Mi cara es real o ficticia? ¿Realmente estoy haciendo lo que agrada a Dios? ¿O necesito pedirle perdón? ¿Por qué no le decimos, Señor, en esta hora perdónanos?